¿Qué tal amigos de Verbo de Dios? Para Varinas TV, tu televisor y para el canal YouTube Verbo de Dios. Y vamos a hablar un tema muy interesante, un poco profundizando, metiéndonos más allá en las aguas bíblicas, como es el significado de la palabra mujer en el Evangelio de Juan. Vamos a entrar en aspectos sobre el autor del Evangelio, las etapas de redacción, no vamos a hablar de esa parte. Vamos a tomar incluso no solamente el Evangelio, sino literatura joánica. Cuando hablamos de literatura joánica, hablamos del Evangelio de Juan, hablamos de las 3 cartas de Juan y hablamos del Apocalipsis, que obviamente, como todos los libros de la Biblia, tiene su etapa de redacción y todo aquello, pero se viene de una fuente común que hemos enraizado en la tradición con el apóstol Juan. O sea, hablamos de la literatura joánica. Y el Evangelio de Juan es denominado el Evangelio de los signos. ¿Por qué? Porque todo en él, tanto el número de milagros como las palabras propias de Jesús, como signos y símbolos que salen, como acciones de la naturaleza, o simplemente los personajes tienen un significado más profundo. De hecho, los personajes del Evangelio de Juan van más allá de lo que fueron históricamente. Obviamente de María es la Virgen María, María Magdalena, Pedro, etc. Pero además todos ellos representan realidades superiores, signos que nos profundizan lo que es Jesús. De hecho, el Evangelio de Juan es el Evangelio de la divinidad de Jesús, y donde queda más claro su glorificación, presenta la muerte y resurrección como la glorificación, y donde se fundamenta más esa fundación espiritual de su iglesia. En el Evangelio de Juan, Jesús denomina mujer a 3 mujeres concretas, muy diferentes entre ellas. Una es la Virgen María, su propia madre, otra es la Samaritana y otra es María Magdalena. Vamos a empezar por la Virgen María. En 2 ocasiones se dirige Jesús a María. De hecho, sumando los 4 evangelios, eso en las únicas 2 veces que vemos a Jesús, ya Jesús mayor, conversando con la Virgen. Estoy obviando la conversación a los 12 años en el templo. Sino estas 2. Y en ambas la trata de mujer. Cualquiera diría, bueno, pareciera algo despectivo. Jesús, ¿por qué no le dice madre, mamá, mamita? Pero resulta que en mentalidad judía más bien era un sinónimo de respeto, de realce, es decir, mujer. Además que Jesús y el Evangelio de Juan pues tiene aquí categorías más importantes. ¿Cuál es la primera vez? La primera vez es en las bodas de Caná. María se acerca a Jesús, mira, no tienen vino, ¿verdad? Juan, en el capítulo 2 de Juan, y concretamente el versículo que nos atañe en este momento es Juan 4:2. Jesús le responde, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Jesús se niega a hacer milagros, sabemos lo que pasa después. María lo convence, convierte el agua en vino, muy bien. Ahí nos fundamentamos mucho en la intercesión de María. Ese ahorita no es el punto. El punto es que le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Evidentemente, eso no era conocido, no había comenzado de una manera María delante del tiempo de Jesús. De ahí se pueden decir muchas cosas, pero nos interesa que le dice mujer. Luego, la siguiente cita al respecto la tenemos en Juan 19, ¿verdad? Ya en el momento de la pasión, cuando Jesús está en la cruz. Sabemos que al pie de la cruz está la Virgen María, obviamente, con el discípulo amado, María Magdalena, y Jesús de nuevo se dirige a ella, lo que para nosotros es la tercera palabra. Cuando hablamos de las 7 palabras de Jesús en la cruz, esta representa la tercera palabra. Y la tenemos en Juan 19, del 26 al 27. Concretamente dice, Jesús viendo a su madre y al discípulo amado, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Todo el significado de esta palabra podemos darle de diversas maneras, pero no vamos a quedar otra vez con lo mismo. Le dice mujer. ¿Por qué Jesús le dice mujer a María? Bueno, muy sencillo. Primero, Jesús está dándole ya un carácter universal a María. María es la nueva Eva, es la nueva mujer que da inicio a la humanidad redimida porque ha aceptado ser la madre de aquel que viene a redimir, del nuevo Adán. María está al pie de la cruz obedeciendo. Al pie de un árbol, Eva desobedece. María al pie de la cruz aprende a obedecer y entrega también a su hijo, sufriendo en su corazón lo que está sufriendo Jesús en su cuerpo como madre. Entonces, de alguna manera, esto la hace
madre del género humano. Por otro lado, la boda de Caná pues también lo hace, ¿no? María es la madre reina de alguna forma, ¿no? La madre del rey es reina, la mentalidad judía es la mujer por excelencia, la que va a representar la mujer redimida. Y María en el Evangelio de Juan representa a la iglesia, ahí es donde queremos llegar, a esa iglesia madre, es una madre iglesia, ¿sí? De hecho representa al pueblo de Israel que da por nacido un descendiente más del pueblo de Israel, pero que viene a redimirlos a todos. Y a su vez acepta al discípulo amado, en quien está representado todos los creyentes, lo acepta como hijo, los adopta como aquellos que van a creer en Cristo, como nuevos hijos, como nuevos miembros del nuevo pueblo de Israel. Por tanto, María representa a la iglesia en esa faceta de madre. Nosotros decimos que la iglesia es madre, ¿okay? Pero luego tenemos otro caso, un caso completamente distinto en dignidad, en cercanía, en todo lo demás, y es el caso de la samaritana. Una lectura muy importante, sobre todo en los tiempos de las cuaresmas, muy interesante. En un momento la comentábamos aquí también. El capítulo 4 de Juan, Jesús habla con una mujer de Samaria. Sabemos que judíos y samaritanos no se trataban. Bueno, todo lo que representa el relato. Y a esta señora también Jesús, que le ha dicho en el pozo de Jacob, dame de beber. Y ella dice, ¿cómo siendo judío me pides tú de beber a mí, que soy mujer samaritana? Y comienza el diálogo. Ella le pregunta dónde tienen que adorar, si aquí o en Jerusalén. Él le ha dicho, mira, trae a tu marido, pues no era lógico que un rabí estuviera hablando en la calle con una mujer y sola, y ella le contesta, no tengo marido. Le dice, bien has dicho, porque has tenido 5, el que ahora tienes no es tu marido. Por ahí podemos entender parte de dónde queremos llegar. Y justamente cuando ella le pregunta, mira, ustedes los judíos dicen que se adora en Jerusalén, nosotros los samaritanos adoramos en el monte Garizim, donde se adora a Dios. Y ahí es donde viene la respuesta de Jesús, que es en Juan 4:21 le dice, Jesús le dice, créeme mujer, llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Y sigue un poco la explicación, finalmente le va a decir que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Pero nos interesa aquí que le dice mujer, créeme mujer, llega la hora. ¿Por qué mujer? Está realzando el respeto a una mujer que normalmente no lo tiene. Una mujer capaz de ponerse a hablar con un hombre desconocido en la calle, cosa que no era bien visto. Una mujer que ha tenido 5 maridos, o sea, que tiene una vida de fracaso, de adulterio, de infidelidades, quién sabe si está de prostitución. Una mujer de una reputación dudosa, sin duda alguna. Aparte de un pueblo despreciado, como es el pueblo de Samaria, un pueblo que es enemigo del pueblo de Israel, que ellos lo tratan como perros, literalmente, que están separados política, geográfica y religiosamente del pueblo elegido, y al que Jesús quiere reconciliar. Esto nos recuerda un poco al profeta Oseas, donde dice que busca a la mujer infiel, a la prostituta, la agarra en el camino y la invita de nuevo a estar con él, la baña, le perdona las infidelidades y la acepta como esposa. Hay más o menos una analogía allí. Esta samaritana también es la iglesia. Esto lo dice San Agustín, no lo estoy diciendo yo solamente. San Agustín dice que la samaritana es la iglesia, pero la iglesia redimida, la iglesia pecadora, la iglesia pagana, la iglesia que no conoce al verdadero Dios, la iglesia infiel, la iglesia apóstata, pero que el Señor la redime y la restaura. De hecho, Él le ofrece el agua viva. ¿Cuál va a ser esa agua viva? Obviamente es el bautismo, por lo cual nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Esa mujer, esa iglesia que va a ser restaurada, que va a ser santificada por su redención. Esa es la mujer samaritana. Pero luego tenemos otro pasaje importante, ¿verdad? Muy significativo, es con quien comenzamos el tiempo de Pascua, y es nada más y nada menos que María Magdalena, aquella de la que habían salido 7 demonios, ¿sí? Ya una vez hablamos de María Magdalena, decíamos que no tiene nada que ver con la supuesta prostituta. No, todo lo contrario, María Magdalena es la mujer fiel a Dios, la mujer que había aprendido a tener amor más grande, ese amor del alma por Jesús, ese amor que trasciende todo, porque se va a dejar transformar su vida por Jesús y que se va a convertir en el apóstol de los apóstoles, porque va a ser la enviada a evangelizar a aquellos que a su vez van a evangelizar al mundo. Ve y dile a mis hermanos que he resucitado. Y le va a tocar pues ser la anunciadora, la primera testigo
de la resurrección. Por eso, inclusive ahora pues, su fiesta tiene la misma categoría que la fiesta de los apóstoles, con prefacio propio y todo lo demás. Y en ese pasaje que tenemos en Juan 20, cuando Jesús se aparece a María Magdalena, primera testigo de la resurrección, la única enviada en el Evangelio de Juan. Esto es muy importante, que la única persona enviada en el Evangelio de Juan a predicar, a llevar, es María Magdalena. Es la única apóstol. Apóstol significa enviado. De hecho, en el Evangelio de Juan no se usa la palabra apóstol, sino que todos son discípulos. Solo María Magdalena envía a una misión que es a su vez predicarle a los apóstoles y decirle, mira, el Señor resucitó. Y en este pasaje también Jesús la trata de mujer, igual que a las dos anteriores. Lo tenemos concretamente en Juan 20:15. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella cree que es el jardinero, él después la llama por su nombre, María, ya lo reconoce al oír su voz, y es cuando viene pues contacto entre ellos. Es interesantísimo hablar de este pasaje, podemos decir muchas cosas, quizás en una próxima entrega me dedique especialmente al pasaje de Jesús y María Magdalena. Pero ¿qué es aquí lo importante? ¿Por qué la llama mujer? Bueno, aquí María Magdalena también representa a la iglesia, pero representa a la iglesia como esposa mística. Este pasaje está tiene mucho que ver, nos recuerda un poco al Cantar de los Cantares, cuando la amada sale buscando al amado, lo consigue precisamente en un jardín, lo invita a venir a casa. Aquí María Magdalena también lo busca, pregunta por él a los que están cuidando la tumba, que son dos ángeles, ella no lo reconoce, le pregunta al supuesto jardinero, que es el mismo Jesús, y lo está buscando hasta que finalmente lo encuentra en el jardín, así como la palabra comienza en el jardín del Edén y pierde en el jardín por el pecado. Ahora la redención comienza en un jardín con una resurrección donde María Magdalena y Jesús se consiguen y tiene lugar el inicio de esa salvación. Aquella escena termina con Adán y Eva expulsados del paraíso. Esta escena termina con Jesús diciendo que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y todos subimos con él de alguna forma, ¿no? Jesús sube con un cuerpo redimido. Entonces es ese encuentro, ¿no? Aquí María representa esa iglesia esposa mística y esa iglesia maestra. Nosotros decimos que la iglesia es madre y maestra. María la Virgen es la madre, María Magdalena es la maestra, porque es la que se va a encargar de transmitir el primer mensaje, la primera anunciadora del querigma. La iglesia, su misión es anunciar el querigma, anunciar a otros que Cristo está vivo, que ha resucitado y que ha venido al mundo a salvarnos. Esa misión se encarna en el Evangelio de Juan, en María Magdalena. Por tanto, representa a la iglesia que a través de todos los tiempos va a anunciar y va a llevar ese mensaje, independientemente de que le crean o no se lo crean. Importante, ¿no? Este recurso. Entonces, fíjense usted, tenemos esas tres facetas en el Evangelio de Juan. La iglesia pecadora que va a ser redimida en la Samaritana, la iglesia madre en la Virgen María, la iglesia maestra y anunciadora del Evangelio en María Magdalena. Pero aún hay más, y es donde podemos darnos cuenta de esta realidad, de la analogía de la mujer con la iglesia que hace el Evangelio de Juan. Es que en el pensamiento juánico la mujer tiene un alto sentido porque es la mejor analogía que puede encontrar para hacernos entender todo lo que significa la iglesia. Y en ese caso tenemos que irnos nada más y nada menos que a la segunda carta de Juan. Hay tres cartas atribuidas a Juan. Tenemos la segunda, que es muy cortica, una carta de apenas 13 versículos. ¿Y cómo empieza esto? Dice él, del anciano a la señora elegida y a sus hijos, quienes amo de verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y sigue el pasaje, ese es el versículo 1, y luego tenemos en el versículo 5, le vuelve a decir, ahora Señora, no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros. En Juan, pues el amor está siempre presente en toda la literatura juánica. Y así seguimos avanzando en la carta. Entonces, cualquiera se pregunta al leer esto, ¿no? Bueno, ¿y quién es esa señora? ¿Y qué es tratada con tanto privilegio esta carta? La señora elegida, señora hermosa, la señora importante a la quien se diría esta carta, a sus hijos, a quienes amo. Oye, wow, cualquiera diría, si lo tomamos literalmente, oye, que es una mujer muy importante, debe ser la que financiaba a Juan para que escribiera, porque escribiera caro en aquel entonces, ¿no? Solamente con dinero podía hacerlo. O, oye, esos hijos serán
familiar, o será que era la casa donde él se hospedaba, y quién es. No, resulta que esa señora elegida es la iglesia que ha sido elegida, que ha sido redimida por Cristo, que ha sido santificada en su sangre, y sus hijos somos todos nosotros los creyentes en esa nueva iglesia, los creyentes en la fe, los hijos de la señora elegida. Nosotros somos hijos de la iglesia. Entonces, a esa señora ya redimida, ya ensalzada, ya madre de muchos hijos, que es la iglesia, es a la que Juan escribe y le recuerda el mandamiento que desde el principio se nos ha dicho: ámense unos a otros. Hasta una próxima entrega, Dios mediante. Vamos, sigan con Dios.